sistema de chat que tiene esta plataforma Zoom que estamos manejando y también un apartado, digamos, de preguntas donde podéis ir, a lo largo del desarrollo de la mesa redonda planteando todas aquellas cuestiones que estiméis que se puedan dirigir hacia los ponentes. Yo, en este caso, trataré de recogerlas todas y de, entre todos podamos dinamizar un poco el debate de la mesa redonda. Paso a hacer una breve exposición de los ponentes que vamos a tener en esta mesa redonda. Concha Lapallese, que ya nos ha acompañado a primera hora con su brillante exposición, va a seguir con nosotros. Roberto San Salvador del Valle y Mar Santa María igualmente. Y se incorporan a esta mesa redonda Izaskun Aseguin Olaza y Florent Marsellesi, así como Juan Carlos Escudero, que nos acompañará también a lo largo de la mesa redonda y, como he dicho, de su exposición en ese bloque central. Por hacer una breve exposición de las personas que se incorporan en este momento, Izaskun Aseguin Olaza es actualmente profesora adjunta en el área de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Departamento de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, donde imparte asignaturas en relación con el urbanismo y la gestión urbanística y es doctora arquitecto desde el año 2007. Y desde entonces combina la docencia con el trabajo profesional en el campo del planeamiento urbano. Y Florent Marsellesi ha sido diputado en el Parlamento Europeo en la anterior legislatura, en la Eurocámara y miembro de los Verdes Europeos. Actualmente es coportavoz de EQUO para España y especialista en cooperación internacional. También docente de la Universidad del País Vasco, donde imparte clases sobre cooperación y ecología. Y es autor de múltiples publicaciones y activista en el mundo del ecologismo. Vamos a empezar hablando del primer bloque, aprovechando esos puntos suspensivos que nos ha dejado Roberto en su brillante exposición sobre el cauce fluvial como eje vertebral de la movilidad. Y decir que, como hemos visto, la ría nos brinda a todos una interesante oportunidad y un análisis a través del análisis de sus antecedentes como vía de comunicación y desarrollo industrial. Y nos plantea ese reto de cómo poder aprovechar su huella como eje vertebrador para el diseño de los elementos destinados a una nueva movilidad, ¿no? El desarrollo y la fundación de una nueva ciudad va siempre caracterizada por la transformación del sitio que contiene el cauce. Y una vez desligada la ciudad de la función industrial y portuaria pasada, hemos visto que pueden generarse intervenciones rehabilitadoras y recomposiciones urbanas, dando paso a espacios con un alto potencial. La ría, como sabemos, que en un principio limita y condiciona y también es un elemento de riesgo, como también nos ha explicado muy bien Iñaki Alday, se puede convertir en un eje estructurante de la urbe también hacia la movilidad. En el caso concreto de la ría de Bilbao, analizando con respecto a otras ciudades ribereñas, se descubren soluciones de movilidad como el transporte de cabotaje, que ya se han incorporado con naturalidad a la red de transporte público y posibilitando otros itinerarios interesantes para la conexión eficiente entre las distintas márgenes y los distritos de ambos lados, ¿no? Estos modelos es donde podría extrapolarse también la transformación de las riberas para las actividades de ocio, incorporando un significado recreativo a estos espacios en los cuales la ría, entendemos todos, ¿no?, puede ofrecer a la ciudad espacios muy atractivos de una manera activa. Las ciudades más exitosas, hacia las cuales Bilbao evidentemente pretende aproximarse, tienden a mejorar la estética urbana valorizando la fachada fluvial y generando proyectos de paseos de ribera, regulación de los frentes de edificación al río, malecones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué otros elementos pueden ser inspiradores para nuestras riberas? ¿Qué parejas de ríos-ciudad cuentan con casos exitosos y proyectos para el desarrollo y recuperación de estos espacios ligados a la movilidad donde podamos fijarnos y que podamos importar? ¿Cómo se valora la ciudad en relación con su entorno del río y cómo se interpreta su función dentro de ese sistema urbano fluvial? Y cómo poner en valor y superar el concepto, digamos, de obstáculo para la movilidad como elemento dinamizador de esa propia movilidad longitudinal, vamos a decir, son cuestiones centrales que nos gustaría en este momento plantearos a los miembros de la mesa. Proyectar una imagen atrayente con la rehabilitación de los bordes ayuda a crear ciudades con sistemas urbanos eficientes, concibiendo la orilla como
del río como un producto, y esto implica un valor añadido que da lugar a una idea y una visión paisajística elevada de la ciudad cuyo potencial se hace evidente. En este caso, si os parece, empezamos por los nuevos miembros que se incorporan al foro, tanto Izaskun como Flogan. Izaskun, tú que has tenido oportunidad de seguir hasta el momento las ponencias que hemos tenido ocasión de disfrutar, ¿qué opinión te merece que digamos, concepto de la ría de Bilbao como eje vertebral de la movilidad y como posible catalizador de procesos de regeneración urbana y de engarce, digamos, de ambas márgenes de la ría? Bueno, kaixo eta egunon, asko pozten naiz hemen egoteaz. Me alegro mucho de estar aquí. La verdad es que ha sido muy interesante estar escuchando a todas las personas que han tomado parte, ¿no? Bueno, a mí me gustaría retomar un poco la idea o una palabra que ha lanzado Umar, que es deshacer, de construir, ¿no? Que parece que se pone encima de la mesa hoy día como para otra forma de hacer diferente, ¿no? De hecho, el mundo anglosajón ya no nos habla de urbanismo, sino nos habla de landscape urbanism, ¿no? O sea, y de hecho, incorpora así esa visión que tanto Iñaki como Roberto nos han expuesto, ¿no? Hacer ciudad hoy en día significa tener en cuenta cómo funciona nuestro entorno natural, ¿no? Porque ya no nos podemos separar de ese entorno natural, ¿no? Y además parece que ante el cambio climático pues es una necesidad que está surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese contexto y ante la pregunta que me planteas, pienso que la ría es realmente una oportunidad para ello. Una oportunidad es un elemento natural que depende cómo lo tratemos, ¿no? En ese nuevo eje de movilidad lo tendríamos que tratar teniendo en cuenta esos puntos de vista tanto de Iñaki como de Roberto, ¿no? Esos entornos, un poco deshaciendo esas márgenes y, como decía Roberto, buscando recuperar parte de lo que hemos perdido implantándonos cerca de ella, ¿no? Quiero decir, bueno, y en esta oportunidad que tenemos, creo que no solo la ría es una oportunidad, o sea, no solo los márgenes de la ría cercanos son una oportunidad, ¿no? Sino que este tratamiento de este eje vertebrador en cuanto a la movilidad deberíamos de conseguir que se integrase con las topografías existentes muy cerca, ¿no? Y el entorno natural que Bilbao tiene la oportunidad de tener tan cerca, ¿no? Entonces conseguiríamos que no solo funcionase la ría, sino que funcionase todo este sistema ¿no? Y dejase de ser urbano y fuese urbano natural, ¿no? Bueno, creo que aquí pues, hay un reto importante y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa sería un poco la Baukultur y ese tratamiento del sistema urbano fluvial, ¿no? Como objetivo, me parece que ese objetivo ecológico debería estar muy encima de la mesa, además de otros que pueden ser los económicos y los funcionales, ¿no? Y todo ello sin dejar de incorporar el aspecto cultural que de una manera tan inspiradora Concha nos ha transmitido, ¿no? Convertir este paisaje en un paisaje cultural de verdad, no solo o desde fuera por lo menos, no como ha sucedido en Zorrozaurre. Bueno, ese es un poco mi punto de vista. Eskerrik asko, Izaskun. Del mismo modo que ayer, en la jornada de ayer, veíamos
como la movilidad también tiene que estar íntimamente ligada a la accesibilidad, y parecen conceptos que normalmente no están muy entrelazados, pero la lógica nos dice que están íntimamente ligados. Del mismo modo, en esta jornada estamos viendo cómo también la movilidad tiene que también tener en cuenta todos los procesos de regeneración medioambiental y al mismo tiempo de recuperación del paisaje y del paisaje cultural. Flogan, en este caso, tú como experto, digamos, y activista medioambiental, ¿qué opinión tienes acerca de la ría como elemento, digamos, vertebrador y posible catalizador de procesos de regeneración urbana en cuanto a su movilidad? ¿Me oís? Sí. Egunon Denoi, bueno, es un placer estar con vosotras y con vosotros, porque además yo viví muchos años ahí en Bilbao y sobre todo en Plaza Pío Baroja, ahí dando a la ría, con lo cual la ría ya forma parte de mi vida, así que hablar de la ría aquí es un placer añadido. Y a tu pregunta, yo creo que hay que poner esto en el contexto en el que estamos ahora y sobre todo ver que estamos en un momento político y social idóneo para el desarrollo sostenible y cultural de las rías, de los entornos fluviales o portuarios, ¿no? En su conjunto, vamos, no solamente en Euskadi, en España, en general en Europa. Primero porque, bueno, es una buena noticia, mañana es el cumpleaños, el 5º cumpleaños del aniversario del Acuerdo Climático de París. Entonces, que nos situemos bien ahí fue un punto de inflexión y sabemos que todos los planes importantes de cara al futuro, de cara a la reconstrucción y recuperación, tanto en España como en Europa, por el tema de la crisis sanitaria, va a pasar a través ahora mismo de los planes climáticos. Con lo cual ahí tenemos un momento muy interesante para incorporar estas regeneraciones urbanas dentro de esta visión climática que está cogiendo cada vez más fuerza. Además, me imagino que habéis visto también que el Consejo Europeo, al igual que el Parlamento Europeo, han aumentado su ambición climática. Entonces, esto va a ser una de las cosas que más van a impulsar en las generaciones urbanas. El segundo punto también que hemos visto es la importancia de la movilidad en general, más allá del río, de la ría, del transporte, de la movilidad sostenible. También han salido esta semana unas cifras que nos recuerdan que con la disminución de la movilidad en sus últimos meses, debido al confinamiento, debido a las restricciones de movilidad, hemos visto una disminución del 38% de la contaminación en las grandes ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claramente movilidad y salud, movilidad y calidad de vida están profundamente intervinculadas e interconexas. Con lo cual, ahí también tenemos un momento para poder actuar, porque esta gran emergencia sanitaria que conocemos, que ha dado lugar a una gran emergencia económica, va a dar también lugar a una gran reconstrucción donde es el momento de incluir los proyectos para regenerar ciudades y entornos fluviales. Y esto es una cosa que está pasando en toda Europa, porque además de la oportunidad, como decía Izaskun, que se está viendo ahora mismo, también es una tendencia de fondo, porque si miramos lo que hacen otras ciudades europeas, pues desde luego los ríos, las rías y los entornos portuarios son ahora mismo pues también un punto clave para la reconstrucción y recuperación de espacios para diferentes usos. Y no solamente los usos estéticos o los usos simbólicos, porque tenemos que ir mucho más allá de esto y tenemos que plantear esto como una integración holística de los diferentes usos que se pueden dar en torno a los ríos. Estamos hablando, por supuesto, de usos lúdicos, de usos turísticos, de usos económicos, de usos de corredores ecológicos o de corredores de reguladores térmicos y también, por supuesto, aquí movilidad sostenible, incluidas, incorporadas y interdependientes con este resto de usos. Entonces, los casos más interesantes que se están dando, pues podemos ir, por ejemplo, a Nantes, que es un gran caso justamente de cómo se puede incluir la LoRa, en este caso, en una visión intermodal de los diferentes modos de uso, tanto del
un cambio holístico de la movilidad sostenible, donde se incluye además el río. Podemos ir a Rotterdam, por ejemplo, con la Mosa, donde los water taxi funcionan muy bien y son parte de la movilidad de la ciudad. Podemos ir también a Lyon, donde se ha incluido el Vaporetto desde hace unos cuantos años y también donde están funcionando cada vez más. París sería otro tipo de ejemplo, más turístico en este caso, pero también se están recuperando poco a poco canales, no digo la Sena, porque la Sena siempre la conocemos bien, ¿no? Es bien conocida, y estructura la ciudad, pero también París, como muchas ciudades europeas, tenía canales que poco a poco han ido obstruyendo o han ido quitando y ahora que están recuperando, como pues el canal San Martín, por ejemplo, o en el canal Saint-Denis. Y ahí estáis no solamente teniendo un uso lúdico, turístico, un uso también de movilidad de ciclistas, porque además recordamos que París quiere ser una ciudad 100% ciclista para 2026, pues también es un uso económico, porque aquí utilizamos el canal para el transporte también bien de mercancías o de desechos y residuos de construcción que son muy importantes cuando se dan grandes obras como en París, por ejemplo. Entonces ahí volvemos a encontrar el río como estructurante de la vida en general, tanto calidad de vida, movilidad de las personas, como también transporte de mercancías y como un eje vertebrador de la ciudad. Por supuesto, esto no se da solamente en las ciudades europeas, ¿no? He dejado unos cuantos ejemplos, pero también en España, por supuesto en Bilbao, porque ya habéis comentado, bueno, había funcionado y ha sido el centro de la recuperación urbanística en los últimos años, pero también, por ejemplo, en Madrid. En Madrid, con el río Manzanares, con la renaturalización del río Manzanares, también en la capital ha recuperado, en este sentido, un eje no tanto de movilidad, porque es verdad que el río está un poco más apartado del centro de la ciudad como tal, pero sí que ha permitido cumplir dos funciones importantes, que es tener un corredor ecológico tan importante ahora mismo, aún más con el cambio climático, siendo las ciudades islas de calor. Y además un estudio reciente decía que en París, al lado de los ríos, pues podemos bajar un 2 grados centígrados realmente en comparación con el resto de la ciudad. Con lo cual ahí tenemos también un papel importantísimo en lo que es el cambio climático, pero también en la recuperación para la biodiversidad, que es uno de los grandes retos también que tenemos de cara al futuro. Y además, en el caso del Manzanares, ahí también incluimos la movilidad peatonal y ciclista, que abre un corredor también de una movilidad alternativa dentro de una ciudad tan congestionada como puede ser Madrid. Entonces, lo que estamos viendo es una gran oportunidad y ahí estoy totalmente de acuerdo y es el momento de hacerlo, porque ahí me gustaría terminar con esto para empezar, es que están llegando los fondos europeos de recuperación. Me imagino que también hemos visto que esta semana ha sido una semana con muchas noticias, la verdad. Esto es una noticia más. También se han desbloqueado los fondos, levantando el veto de Hungría y Polonia, y vamos a tener los fondos europeos a partir del año que viene. Pues bien, ahora mismo es el momento para presentar los proyectos. Lo pueden presentar ministerios a nivel estatal, lo pueden presentar comunidades autónomas, por ejemplo, lo puede hacer Euskadi, pero también lo pueden hacer ciudades o empresas o asociaciones. Entonces, yo os animo también a mirar cómo funcionan esos proyectos de recuperación que se llaman los Next Generation, porque vamos a construir la Euskadi, la España y la Europa de las próximas generaciones y van a ser fondos multimillonarios. Estamos hablando de 150.000 millones de euros solamente para España. Con lo cual, es el momento, ahora mismo, si hay proyectos que van en sentido de transformación social, ecológica, que van en sentido de cambio estructural, con la agenda verde en el centro, y en este caso la movilidad sostenible va a ser un eje fundamental del cambio, es el momento realmente de poner sus proyectos por encima de la mesa, porque también ahí va a haber una lucha muy importante entre proyectos que podemos entender una movilidad sostenible bastante dudosa, y en mi caso diré que el tren de alta velocidad es bastante dudoso como movilidad sostenible, y poner encima de la mesa alternativas de verdad sostenibles y útiles para las personas, como puede ser una recuperación y regeneración urbanística de la ría basada en una visión holística y muy sostenible. Muy interesante, Flogan. Es que casco. Voy a lanzaros alguna pregunta también, Concha, Mar, y por supuesto el resto, sentiros totalmente libres a partir de ahora para intervenir en lo que queráis. Cuanto menos hable yo, será señal de que... Yo si me permites, Gorka, sí, aprovecho para lanzarle una pregunta claro. a Logan, Flogan, perdón.
nosotros estamos, bueno, ¿no? Aquí el caso yo creo que de Barcelona, yo Bilbao lo conozco, pero no me atrevo a hablar con la propiedad con la que estáis hablando todos vosotros el tema de la ría, pero sí que aquí en Barcelona, ¿no? Tenemos un problema trasladable a nuestro Llobregat, nuestro Besós, ¿no? Que al final son los grandes corredores de infraestructuras que nos alimentan la metrópoli y evidentemente, ¿no? Pues tenemos todo el tema de la costa y qué nos va a pasar con la costa, como de repente, ¿no? Según las previsiones que tenemos, nos vamos a quedar sin playa, ¿no? Y tendremos que aprender, ¿no? A mitigar estos efectos del cambio climático en unas previsiones, ¿no? Que, bueno, si conseguimos no pasarnos, ¿no? De este 1,5 grados, pues, bueno, ya iremos bien, ¿no? Y donde se nos abre un escenario, evidentemente, ¿no? Donde hay que apostar por esta regeneración urbana en clave climática, es decir, ¿no? En este sentido, ¿no? Es clave, es el momento, yo no puedo más que coincidir, ¿no? Con Flogan y de repente, ¿no? Vemos que durante el confinamiento hemos bajado estos niveles de contaminación al máximo. Yo creo que muchos de los ciudadanos, y aquí ya hablo como ciudadana, hemos visto, ¿no? Un aire respirable, una ciudad que queremos, hemos vuelto a oír los pájaros. Meses después estamos superando, ¿no? Los niveles de contaminación que teníamos, ¿no? El mismo mes de noviembre del año anterior, ¿no? Y por lo tanto, en un contexto en que todo nos dice, ¿no? Que la movilidad sostenible es la clave, es el futuro, ¿cómo conseguimos, ¿no? Cambiar individualmente las conciencias para que la gente abandone el coche, ¿no? Yo últimamente oí hablar de la evaporación del coche. Bueno, es decir, ¿esto cómo se hace estructuralmente? Y es una pregunta que la lanzo abierta, como una preocupación que nosotros ahora mismo tenemos ¿no? sobre la mesa. Es decir, no entendemos cómo estamos peor que antes, habiendo visto que podríamos estar mejor. ¿Quién se anima? Concha. Yo, si me permitís, sobre esta cuestión que compartía Mar, bueno, estamos desarrollando un laboratorio en Bilbao que además empezó antes de la pandemia y durante la pandemia pues también ha tenido la posibilidad a través de paneles y entrevistas de ir viendo la evolución sobre la relación que se produce entre la ciudadanía anónima y la transformación del paradigma de la movilidad, ¿no? Y ahí lo que observamos es que hay claramente dos tipos de barreras. Hay unas barreras objetivas que tienen que ver con el coste de la transición para el bolsillo de cada ciudadano, es decir, hay propuestas de movilidad sostenible en que se les pide que hagan una inversión en vehículos privados de emisiones cero que no están a su alcance, etcétera, y con muchas dudas sobre ello. Y hay barreras subjetivas que tienen que ver mucho con las motivaciones y los valores. Y la ciudadanía no la tenemos tan claramente en este punto de visión de transición ecológica que a veces, digamos, el mainstream de lo que decimos como opinión pública pensamos, ¿no? Tenemos mucha población, sobre todo por encima de los 45 años, que está todavía en el esquema anterior. Si hay un profundo cambio de paradigma entre las personas menores de 35, donde se ve una visión distinta con respecto a factores clave como la propiedad del automóvil, ¿no? No hay ya tanto interés por tener coches en propiedad, lo cual abre un abanico muy amplio para el uso y la disponibilidad de todo tipo de desplazamiento público y a través de medios como la bicicleta o como otra serie, o ir andando, que entonces hagan mucho más posible que esa transición hacia una movilidad realmente sostenible y de emisiones cero se pueda producir, ¿no? Pero la parte subjetiva, las barreras subjetivas están siendo una barrera muy, muy importante, ¿no? Intentaba al final de mi presentación anterior explicar cómo en eso es muy importante primero formar a la gente, realmente empoderarle en el conocimiento de los datos y de la realidad para luego ir buscando a través de la escucha su complicidad con lo que queremos hacer. Y hay ciudadanía que no está donde pensamos, ¿no? Flogan, el micrófono, perdona. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Concha, creo No sé que quién estás pone el intentando micro, hablar, quién pero lo no te quita. escuchamos.
¿Ahora sí? ¿Me escucháis? Sí, a ti sí, pero Concha creo que también está intentando hablar. Algún problema tenemos con tu micrófono, tampoco, Concha. Vamos. Sí, continúa, Florent, sí. Vale, como queréis, ¿eh? Pues... No. Lo comentaba que iba a comentar más desde el lado político, porque es lo que me toca hoy, para complementar lo que decía Roberto, porque desde luego si queremos, efectivamente, con lo que decía Mar, ¿no? Que queremos que vaya por este sentido, porque es lo que necesitamos a nivel climático, a nivel de sanidad y salud también, pues de luego desde la política tenemos que dar señales claras hacia esta evolución de sostenibilidad. Esto está clarísimo. Entonces, algunos ejemplos de cómo se podía hacer. Pues mira, Reino Unido, por ejemplo, Quebec han decidido hace un par de semanas que a partir de 2030 no se pueda vender más coches de motor de combustible fósil, por ejemplo. Pues esto es una buena orientación que tenemos que tener. Aquí lo hemos propuesto varias veces, por ejemplo, en el Congreso, pero el Gobierno lo ha rechazado. Y no solamente el Gobierno, también la oposición. Es decir, que esto ha sido bastante mayoritario, pero sería una señal muy importante para mandar a los consumidores y a la ciudadanía, decir, los coches que contaminan no tendrán lugar, no podrán entrar en la ciudad ni podrán venderse a partir de tal fecha. Para que también al mismo tiempo se pueda organizar la industria, porque aquí tenemos que hablar también de los que vivían de esto, por otra parte, ¿no? Que construían los coches, que es una cosa muy importante, por ejemplo, en el País Vasco con la Mercedes, ¿no? En Álava. Entonces, lo que tenemos que plantear es una transición ecológica también de esas industrias, no solamente de la parte de consumo, sino la parte de la construcción, de la producción, una transición ecológica que se ajusta, que tenga en cuenta también las personas que ahora mismo viven de esto. Entonces, es muy importante la planificación, la participación de los sindicatos, de los trabajadores, de las empresas y hacerlo de esta manera, sabiendo que va a pasar sí o sí. Vamos a construir menos coches, vamos a compartir los coches y además van a ser coches de energía renovable. Con lo cual, eso va a suponer un gran cambio en la sociedad y la política tiene este papel de orientar, de liderar. Entonces, esto es importante y también terminar de una vez con los privilegios que tiene el diésel. Por ejemplo, ahora mismo el diésel tiene impuestos más bajos, por ejemplo, que la gasolina. Y somos el único país casi en Europa que lo hacemos de esta manera. Pusimos también una enmienda en este sentido en el Congreso, pero por desgracia ahí fue, tengo que decirlo, fue el PNV que pidió que se quitara, por ejemplo. Y esto no se puede entender a estas alturas de la historia. No se puede entender. Necesitamos también señas muy claras hacia dónde queremos ir y equiparar con una fiscalidad verde muy alta. Es que ricasco, Florent. Voy a recoger una pregunta. Yo creo que estamos ya terminando este primer bloque. Indudablemente los dos bloques están plenamente interactuados en la temática general del VIA, con lo cual vamos a tener oportunidad en el segundo bloque de continuar probablemente en el punto en el que lo dejamos aquí. Pero bueno, por dar voz a las preguntas que nos llegan desde los asistentes al foro, nos dice Arantxa Iriarte, reflexiona, dice, bueno, la ría es un sistema fluvial que se nutre de lo que sucede en sus laderas. Como ha bien comentado Izaskun en su última intervención, ¿no sería importante repensar, incluso deshaciendo, qué sucede con el tratamiento de estas laderas que la conforman, no solo en cuanto a la dinámica fluvial del cauce, sino en cuanto a la identidad cultural, la salud ecológica y la calidad del aire que necesita la propia ciudad? Izaskun, ¿cómo lo ves? Pues sin duda alguna. O sea, a mí la bombilla se me ha encendido cuando Roberto ha puesto la foto del valle de la ría. Entonces, es que el sistema geográfico no es el río sin el valle que lo conforma, ¿no? Es todo uno, con lo cual, sin ninguna duda, pienso que hay que estudiar todo conjuntamente, ¿no? Seguramente centrándose en la ría, pero sí que sería interesante también tener el resto. Muy bien, es que ricasco. Creo que os estoy dejando un poco con la miel en los labios, pero voy a emplazar al tercer bloque de debate y vamos a dar paso ya a Juan Carlos Escudero para que nos presente el proyecto CEA, de Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Juan Carlos, creo que estás por aquí. Vale, pues voy a compartir entonces la pantalla. Sí, bueno, pues he hecho ese agradecimiento al Colegio de Arquitectos, ¿no?, por darme la oportunidad, ¿no?, de participar en este foro, ¿no?, con este título tan sugerente, ¿no?, de Territorios 2030 y Espacios para la Movilidad. Y como bien decíais, ambos bloques, ¿no?,
entre los cuales se ha situado mi intervención, pues están muy relacionados y, bueno, pues entiendo que en la segunda mesa pues podremos seguir algunas de las interesantes discusiones que estaban planteando por ahí. Bueno, en estos 10 minutos que se me han asignado, me gustaría presentar cuál ha sido la trayectoria de Vitoria en relación con la planificación del sistema de movilidad urbano y de espacio público en la ciudad de Vitoria, y centrándome especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Con lo que ha sido el recorrido de esta primera fase del plan de movilidad sostenible y espacio público de Vitoria, ¿no? Pero bueno, dejadme, antes de profundizar en cuál ha sido el recorrido, contextualizar el caso de Vitoria, ¿no? Porque es bastante distinto a lo que podría ser el contexto de Bilbao y su área metropolitana, o por hacer referencia a la otra capital de Euskadi, pues también de Donosti y de su Donostialdea. Porque pues Vitoria es singular desde el punto de vista de que no tenemos área metropolitana. Como bien se ve en esta foto estratosférica, pues los límites entre la ciudad y el ámbito rural que bordea, ¿no? Porque el municipio de Vitoria es más que la ciudad. O sea, tenemos ahí 278 kilómetros cuadrados y tenemos 63 pequeños pueblos inmersos ahí en esa campiña que bordea la ciudad, y los límites entre la ciudad y lo que es la zona agrícola son muy nítidos, con ese anillo verde como espacio de transición amable entre el área urbana y el área rural. Y dentro de esos 3 kilómetros de radio, residen nada más y nada menos que 250.000 de habitantes. O sea, tenemos prácticamente el 98% de la población del municipio viviendo en un radio de 3 kilómetros desde el centro de la ciudad, ¿no? Y el 2% restante sería la población que reside en esos 63 pequeños pueblos, ¿no? Entonces, una ciudad, claro, que desde esa configuración urbana pues lo tiene todo a favor, desde el punto de vista de plantear un nuevo paradigma en cuanto a la manera de resolver la movilidad de las personas que habitan la ciudad, y también en cómo se relacionan y el uso que hacen del espacio público, para que este espacio público no sea un espacio dedicado fundamentalmente a la movilidad, sino que haya otras funciones de ese espacio público tan importantes o más que lo que ha sido la consideración que tradicionalmente, al menos en estas últimas décadas, se le ha ido dando al diseño del espacio público. Es una ciudad pues muy, muy llana, salvo la corona central, pues es prácticamente llana, y las distancias, pues bueno, como os podéis imaginar, esos 3 kilómetros, pues es que prácticamente en un cuarto de hora, una hora, caminando has salido de la ciudad y estás inmerso en el campo. Y esa distancia, pues en bicicleta, pues son apenas 10-15 minutos. Es una ciudad realmente accesible a pie, en bicicleta, y para las distancias un poquito ya mayores, pues incluso en transporte público. Bueno, afortunadamente, ya son varias décadas las que Vitoria pues viene apostando por una escala de ciudad peatonal y por una ciudad a escala humana, ¿no? Y con la llegada de la democracia es cuando se empezaron a plantear las primeras peatonalizaciones. Estamos remontándonos allí a finales de los años 70 y a partir de ahí pues empiezan a hacer intervenciones importantes hasta llegar a la situación actual, en la cual tenemos prácticamente 500.000 metros cuadrados de zona peatonal en lo que es la ciudad, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta diapositiva previa, incluso pues ahora que está tan de moda, ¿no? En el contexto post-confinamiento, las intervenciones de urbanismo táctico, ¿no? Para recuperar espacio público para otros usos de los que sería la movilidad, pues bueno, tenemos ejemplos claros, y ahí veis las dos imágenes que aparecen a la izquierda en la pantalla, son intervenciones de urbanismo táctico que se implantaron en aquel entonces como paso previo a lo que definitivamente sería la peatonalización de la calle Dato, ¿no? En la cual pues ya se hicieron pues unos huecos en el asfalto para plantar las magnolias que aún perduran ahí, se implantaron una serie de bancos y se pusieron unas jardineras, y a partir de ahí el espacio cambió radicalmente. Bueno, 500.000 metros cuadrados de zona peatonal y un compromiso a largo plazo
por la movilidad activa, pues, sobre todo por una ciudad caminable, no fueron suficientes, ¿no? De hecho, vemos aquí cuál era la evolución tan pues negativa que entendemos venía siguiendo el reparto modal en nuestra zona desde el año 82, 96, 2002 hasta ponernos en el 2006. Vemos cómo la ciudad va perdiendo esa componente peatonal, pasando de un 66 a un 56, 55, hasta llegar ahí en el 2006, cuando empezamos a reflexionar sobre la necesidad de dotarnos de una estrategia integrada de movilidad sostenible, en la cual pues ya nos habíamos quedado en un 50% de desplazamientos peatonales. Pero lo que era más preocupante es que con ese cambio de escala de la ciudad, la mayor parte de estos desplazamientos peatonales no se estaban yendo a otros modos deseables como podrían ser la bicicleta o el transporte público, sino que desgraciadamente pues, iban trasladándose directamente al coche. Si esto lo ponemos también en relación en que por aquel entonces, 2006, estábamos en el arranque del vigente Plan General de Ordenación Urbana, que era un plan tremendamente expansivo, ¿no? Que planteaba un crecimiento residencial en los 8 años venideros de en torno a unas 16.000 viviendas, ubicadas sobre todo en los sectores este y oeste de la ciudad, y lo que suponían 9 millones de metros cuadrados de nueva zona residencial. Ámbitos en los que iban a residir en pocos años en torno a unos 40.000 vitorianos y vitorianas, que desgraciadamente no era población que venía de fuera, sino que era población que se desplazaba de los otros barrios consolidados, favoreciendo un fenómeno de esponjamiento y un aumento de la movilidad y de la presión sobre el sistema de movilidad. Algo había que hacer, ¿no? Y más también asumiendo el compromiso que la ciudad tenía para trabajar en materia de política de clima, planteándose el reto de llegar a ser una ciudad neutra en carbono en el año 2050, y pues las estimaciones que se hacían de cara a llegar a ese objetivo en una ciudad en la que en el año 2006, que es cuando se empiezan a plantear este tipo de reflexiones, una tercera parte de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero pues proceden del sector de la movilidad, pues la única vía para poder tener éxito en ese objetivo de llegar a ser una ciudad neutra en carbono para ese año era a través de una reducción importante del consumo energético asociado al sector del transporte, y eso es únicamente factible a partir de un cambio de paradigma, un paradigma en el cual tuviéramos una reducción del consumo energético asociado a la movilidad en torno a un 82%. Bueno, en esa clave se empieza a trabajar en un proceso lo más compartido posible y denominamos un proceso de aprendizaje compartido, primero definiendo de manera participada y tratando de integrar al mayor número de agentes cuál deberían ser los principios que deberían dirigir, ¿no? O reorientar el sistema de movilidad y espacio público y las políticas en esa línea a nivel de la ciudad. Tras unos meses de debate, ya en abril de 2007 se consigue firmar el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, el cual luego es asumido por unanimidad por el Pleno y por el Consejo Social, y a partir de ahí se empieza a trabajar en lo que sería la concreción del plan de acción, ¿no? El plan de movilidad que se viene aplicando desde entonces, desde el año 2007-2008, es un plan que descansa sobre un nuevo concepto, el concepto de supermanzana, a través del cual se plantea abordar la movilidad y el espacio público de una manera conjunta, a través de una reorganización y una nueva jerarquía del viario, tratando de diferenciar de manera clara y decidida calles para estar de calles en las cuales pues sí que la función del tráfico de paso pues pueda tener cierto sentido, ¿no? Y de esa manera pues lo que se hace es plantear el reservar como calles de pasar básicamente lo que sería en torno a un 20 o un 25% de las calles de la ciudad, que serían las que aparecen ahí en ese plano como punteadas, y de tal manera que el resto de las calles, las que quedarían en el interior de esas grandes manzanas, que es lo que llaman supermanzanas, pues fueran calles en las que la función de la movilidad ya no fuera tan preponderante, y tratando de recuperar otras funciones básicas del espacio público como es la estancia, el recreo, el paseo, y que no estuvieran tan condicionadas por la movilidad, ¿no? Esa es la aproximación a la que estamos planteando, de tal manera que sea factible el revertir una situación que entendemos es claramente antidemocrática, que es que si veíamos que en el 2006
el 50% de los desplazamientos se hacían a pie y que el coche únicamente presentaba un 37% de los desplazamientos, no tiene sentido que el reparto del espacio público que teníamos en ese momento de partida fuera un 69% para el coche, bien como calzado como aparcamiento, y para los peatones únicamente un 31% y para el resto de los modos. Bueno, a partir de esa formulación se empieza a intervenir y pues primero se interviene en lo que denominamos la supermanzana piloto, que es el ámbito de la calle Sancho Sabio, y ya veis, o sea, como una calle que inicialmente en la configuración previa tenía un carácter de vial distribuidor de tráfico y que canalizaba el tráfico del norte de la ciudad hacia el centro de la ciudad con 4 carriles de circulación y 4 bandas de aparcamiento, pues siendo una calle de interior de supermanzana, pues el diseño de la misma cambia radicalmente y manteniendo un único carril de circulación a velocidad limitada a 20. El impacto que tuvo esa intervención pues fue abismal. En poco tiempo, un incremento de desplazamientos peatonales del 64%, una reducción de los niveles de ruido de un 8%, una reducción de un 40% en emisiones contaminantes y un 63% de reducción del uso del coche en la misma. A partir de ahí se ha venido trabajando para la materialización de este tipo de aproximaciones en distintos ámbitos de la ciudad. Si es factible, pues porque hay que cambiar el saneamiento de la calle y hay que reurbanizar toda la calle, y ya se hace siempre teniendo presente si esa calle es un interior de supermanzana o es un exterior de supermanzana, y desde ese punto de vista pues se pueden ampliar aceras, se puede diseñar el espacio al mismo nivel, se puede calmar el tráfico y se puede mejorar la permeabilidad ciclista a partir de la incorporación del doble sentido ciclista. O intervenciones pues, más recientes en el cual pues, no hay la posibilidad porque se carece de recursos o porque se quiere seguir ensayando, intervenciones más de urbanismo táctico similares a las que se ejecutaron hace 38 años en la calle Dato, ¿no? Este es el caso de la calle San Antonio. Esperemos que esto termine por cuajar y en poco tiempo pues, se pueda realizar también una intervención estructural en la calle, pero con poco dinero también se puede cambiar totalmente la fisonomía y el comportamiento de la calle. Aquí tenéis diferentes propuestas que se vienen diseñando en la ciudad. Carlos, de interior de supermanzana. ¿Cuánto toca ya? Me toca la fea misión de pedirte que vayas concluyendo, perdóname. Sí, aquí tenéis un ejemplo de algunas intervenciones ya ejecutadas. Y luego, bueno, cómo a partir de este esquema es factible no únicamente el recuperar espacio público, sino articular redes funcionales para los diferentes modos, tanto lo que sería el modo peatonal con esas redes peatonales, mejorando la accesibilidad, la red ciclista, como es factible también a partir de esa reducción del tráfico en esas calles interiores de supermanzana, favorecer un uso compartido de la calzada de manera pues, más o menos segura y de manera muy funcional. O cómo ha sido posible reformular totalmente la red de transporte público con una topología pues, mucho más racional y cómo conjuntamente pues, también la articulación de una política de aparcamiento que sea coherente con ese esquema general de supermanzanas radica en que finalmente el éxito en cuanto al incremento se ha duplicado el número de usuarios de transporte público en la ciudad en poco tiempo. Bueno, nuevas intervenciones se están planteando desde el punto de vista bajo ese prisma de seguir mejorando la oferta de transporte público en la ciudad y cómo esto es factible también ponerlo en relación, y ya concluyo, con otras estrategias de ciudad como pues, la estrategia de infraestructura verde y cómo es factible pues, a partir del espacio que conseguimos recuperar del coche, por ejemplo, pues, recuperar pues, corredores verdes, sacando a la luz antiguos arroyos que se canalizaron en el momento en el que se intervino en la avenida de Gasteiz. Aquí tenéis el cambio de configuración en cuanto al reparto del espacio público, cómo es factible pues, mejorar ya no solamente la movilidad, sino también el incorporar elementos de renaturalización que ayudan a nuestro sistema de espacios verdes a funcionar como un verdadero sistema. Bueno, seguimos caminando, estamos ahora en la fase de revisión de estos 10 primeros años y en breve esperemos tener aprobado lo que sería la hoja de ruta
para los próximos años. Aquí tenéis un enlace a una publicación que recientemente hemos editado en el cual se recoge esta trayectoria y cuáles son los planteamientos en materia de espacio público y movilidad sostenible de la ciudad. Y sin más, pues bueno, muchas gracias y mis disculpas por haber tomado un poco más de tiempo, pero 10 minutos es que es muy poco. Lo siento. Sí. Vamos a empezar, por lo tanto, con este tercer bloque de la mesa redonda. Nos hemos quedado quizás un tanto a medias como con el otro bloque, pero bueno, vamos a tratar de introducir en este caso esta temática de recuperación del paisaje que corresponde a este bloque, para lo cual, bueno, a mí me ha resultado particularmente sugerente la presentación de Juan Carlos en conjunción, iba a decir en contraposición, que no creo que sea la palabra adecuada, pero en conjunción, digamos, con la exposición que hemos visto fundamentalmente, yo creo que de Mar, también de Concha. A mí me ha resultado muy sugerente por cuanto al concepto que he escuchado de la exposición de Mar en cuanto a la recuperación del aire limpio y bueno, de ese concepto también sugerente y me atrevería a decir incluso también controvertido en cuanto a la deconstrucción y esa crítica, digamos, a ese paradigma de la densidad que bueno, que parece que los que ya tenemos unos años siempre hemos tenido, digamos, como fiel objetivo. Entonces, tratando de conjugar un poco y dentro del motivo central del día de este año de la movilidad, pero conjugando un poco este concepto de la recuperación del paisaje que introducimos en este bloque tercero, y como también creo que Mar has quedado tú justo en el anterior bloque con la palabra un poco a medias, te pediría que retomaras y que nos dijeras qué te ha parecido esta exposición y si le ves, digamos, sinergias con la presentación que tú nos has hecho y con vuestro trabajo. Es decir, para nosotros, yo lo he de decir, la planificación territorial y urbana que se hace en el País Vasco, en Cataluña, es mucho un ejemplo. ¿No? Y yo creo que, ¿no? que la presentación que acabamos de ver, ¿no? En Vitoria nos recuerda cosas que en Barcelona tenemos muy presentes, ¿no? Es decir, nosotros hemos conseguido ganar espacio público en nuestra ciudad a través del coche, ¿no? A través de la idea, ¿no? De que teníamos unas plazas, ¿no? Como la de la Catedral, llenas de coches, que metimos estos coches bajo tierra porque nos molestaban como cacharro, pero es que hoy en día realmente nos están molestando muchísimo porque están malmetiendo la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Y un poco el enfoque que yo quería dar con la charla, ¿no? Y es este enfoque que estamos intentando dar con esta participación en el pabellón catalán de la Bienal de Venecia, es precisamente entender, ¿no? que este cambio del modelo de movilidad, ¿no? esta transición ecológica, ha de venir acompañado, ¿no? de un cambio ¿no? de modelo de ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad hoy en día, por el mismo, ¿no? motivo en que estamos, ¿no? todos concentrados, ¿no? Todos juntos, generamos, ¿no? contaminación más allá de la que pueda generar el vehículo y por lo tanto hay que entender, ¿no? cómo debemos regenerarnos, ¿no? En cuanto a modelo ¿no? para poder garantizar este aire limpio, para poder garantizar este silencio, ¿no? y para poder garantizar esta oscuridad, ¿no? Entonces, para mí, bueno, creo que, insisto, todo lo que muchas veces vemos del País Vasco vais como un poquito por delante, ¿no? En muchos puntos. Y sí que me gustaría recalcar, ¿no? Esta idea del urbanismo táctico, ¿no? Últimamente, bueno, yo no sé, entiendo que también esta noticia, ¿no? de que se lanza el nuevo plan de superillas aquí en Barcelona con este horizonte más largo, ¿no? hasta el 2030, no ha suscitado muchísimo debate interno aquí en la ciudad y bueno, últimamente, ¿no? hemos participado en muchos foros y se pregunta por esta idea, ¿no? del urbanismo táctico. Y sí que es verdad que aquí en Barcelona, ¿no? Se ha producido un fenómeno, ¿no? de hiperdiseño, ¿no? del espacio público. Es decir, tenemos un espacio público donde tú te sientas en un sitio, ¿no? juegas en otro ¿no? y la naturaleza también tiene, ¿no? su parcela en este esquema, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Ver que hace 40 años, ¿no? que en Vitoria hacen, ¿no? estas operaciones que ahora están tan de moda, ¿no? del urbanismo táctico, ¿no? me parece fascinante en el sentido de que es una manera, ¿no? de ir
construyendo esta conciencia de recuperación del espacio público, que el espacio público, ¿no?, nos ha de permitir hacer muchas cosas, y a la hora de diseñarlo luego, pues tenemos que tener también un poco, ¿no?, de atención a no hiperfuncionalizarlo, ¿no?, y viendo, ¿no?, un poco los resultados, ¿no?, de este plan de movilidad, cómo se incluye, ¿no?, el propio espacio de movilidad en la calle, cómo, ¿no?, esto se puede aprovechar para hacer infraestructura verde. Yo creo que son elementos de aprendizaje que se podrían incorporar en Barcelona y en muchas ciudades. Gracias, Mar. Concha, no sé si podemos escucharte. No te hemos podido escuchar en el primer bloque. A ver. Madre mía. Bueno, problemas de la técnica. Sí, una pena. Bueno, no, me resultaba también interesante tu aportación en cuanto a la recuperación del paisaje. No, así tampoco, ahora sí, ¿verdad? ahora sí. Mira, ahora sí. Sí, sí. ¿Se oye algo? ¿Será Sí, sí, perfectamente. Perfecto, pues Claro. entonces os quería felicitar, Floren, feliz. Cómo me ha gustado perdona, Gorka, pero feliz estaba, porque Floren me ha parecido que ha sido espléndido cuando decías que esa especie de odeseína o de los ODS que tienen que estar, pero que es el momento de actuar, porque esos fondos europeos, ahora que se han desbloqueado, una propuesta de la RIA, como la que planteaba antes Roberto, de volver ¿sabes?, de entender esos 32 o 24 kilómetros y con unos proyectos colaborativos. ¿Te acuerdas, Roberto? Espérate que ahora no te veo. Espérate que te busque. ¿Dónde estabas? Bueno, ya os voy encontrando. Que se pudiera hacer, yo creo que Floren estaría bien, entonces a lo mejor nos teníais que ayudar, ¿no crees, Izaskun? Floren, si tienes más o menos, dices, el cómo dar forma a una serie de microproyectos, unos proyectos donde se vaya haciendo. Fíjate, pero yo tenía un problema, una cosa, me vais a perdonar, pero cuando Juan Carlos hablaba de lo que ocurre, que es espléndido, lo que ocurre en Vitoria, Vitoria no es la Ría de Bilbao. La Ría de Bilbao tiene algo que no puede ser tan estetizado como le ocurre a lo mejor a Vitoria. Es mucho más salvaje y por otro lado mucho más, unos razos de afectos, es mucho más complejo que el trocito que Vitoria lo tiene, pero Vitoria ha quedado, es espléndidamente, pero parece mucho más anglosajona. A mí me parece que el reto de la Ría es entender como, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas quizás con Omar, ese hombre tan interesante también, el Gilles Clement, cuando hablaba del tercer paisaje? Y esa especie del descampado, también dejar espacios para el residuo, para algo que ocurra. Es como cuando el Olafur Eliasson, ¿te acuerdas, Florence? Hace los 5 años llevó los bloques de hielo del Atlántico, de un iceberg para ver si eso... Es decir, que un tomar posición con la materia, con la relación de afectos, creo que es interesante. Entonces, un Gilles Clement de Rivera creo que también sería interesante. ¿Sabes? Esos cañones que decías tú, Mar, de decir, oye, que haya viento limpio, pero un viento limpio que tenga también algo del aire de París de Duchamp, es decir, algo del Clement, creo que sería el reto, ¿no? Trabajar también con ese tiempo de espera, que es un poco la deconstrucción que tú decías. Perdón, es que tenía ganas de contaros. Un placer, sí. seguir. Has arrojado muchos guantes, yo espero que aún no lo recoja. Yo hay 3 cuestiones que bueno, me han surgido al escucharle a Juan Carlos, que para mí siempre es un placer oírle, porque además trabaja fantásticamente siempre, tanto los datos como la puesta un poco en escena visual, ¿no?, de los conceptos. Hay 3 cuestiones que a mí me preocupan, no del caso de Vitoria-Gasteiz, sino que me plantean como reflexión más genérica. El primero, la logística de la milla cero, ¿no? Yo creo que una gran amenaza de los procesos de peatonalización y de expulsión del vehículo privado para bicicleta, transporte público, etcétera, es solucionar de un modo sensato, razonable y eficaz la logística a la milla cero. Sobre todo el desarrollo de la conectividad durante la pandemia nos ha hecho ver un incremento que me temo en este campo va a quedarse. La segunda cuestión que me preocupa, y esto le afecta menos a Vitoria-Gasteiz porque incluye el 70% de la población del territorio, pero afecta más, por ejemplo, a Donostia y muchísimo a Bilbao, es la movilidad supramunicipal, ¿no? Bilbao no tiene problema con la movilidad interna. El 70 y pico % de la movilidad interna se hace andando, en bicicleta o en transporte público. El problema es que Bilbao, como otras ciudades, le pasa también a Donostia en cierta medida, acoge a personas que vienen de otros municipios. Y en el área metropolitana de Bilbao, el movimiento entre municipios es donde realmente
el monocultivo del vehículo privado pues tiene, pues realmente es increíble cómo con los años que llevamos de metro y de reforzamiento del transporte público a través de autobús, etcétera, y de articulación con tranvías y demás. Sin embargo, el porcentaje de entrada en la ciudad y en los municipios, desde otros municipios con coche particular, es elevadísimo y el porcentaje ha cedido muy poco en estos años, ¿no? Y esto me llama al tercer elemento, que es la mirada desde las inmensas minorías. Yo creo que a veces, y perdonar si esto lo entendéis como una crítica, pero creo que hay muchos profesionales que trabajan en la movilidad y en el urbanismo se olvidan de los protagonistas de la jugada, que son las personas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de participación, echamos mano de instituciones, de empresas y a lo más de asociaciones más o menos estructuradas. Pero recordaros que el 80% de la población ni tiene una militancia política, ni es accionista de ninguna empresa, ni participa en ningún tejido asociativo como militante. Y ahí estoy hablando de migrantes que ni siquiera quieren hablar en voz alta, porque si hablan en voz alta no tienen ni siquiera a veces papeles. Estoy hablando de personas en umbral de pobreza. Estoy hablando de diferencias de género muy importantes, porque la movilidad también tiene una mirada de género excluyente. Estoy hablando de la infancia, que por ser menores de edad tienen poca voz en muchas de estas decisiones y en estos dibujos que vamos haciendo, y también los mayores. Y en los laboratorios que hemos venido haciendo esta temporada, tanto en Guipúzcoa como en Vitoria-Gasteiz como en Bilbao, los jóvenes también denuncian que hasta estos espacios muy agradables que estamos generando tienen poco de atractivo para unos jóvenes que les gustaría que fueran menos perfectos, ¿no? Entonces, bueno, quería transmitir estas tres ideas simplemente para polemizar un poco y si le sirven a alguien. Que no es poco. Sí, Roberto, o sea, yo comparto contigo el reto. Bueno, nosotros aquí en Vitoria tenemos entre los distintos temas que se han destacado dentro de lo que fue el proceso de reflexión previa a la revisión del plan de movilidad y que entendíamos que deberían ser trabajados en esta nueva etapa. Estaban dos que claramente aparecían ahí recogidos. Uno era el de el impacto, ¿no?, de las nuevas fórmulas de distribución, el impacto de la logística de última milla en el sistema de movilidad y espacio público de la ciudad. Y en ese sentido, pues estamos trabajando desde el punto de vista de analizar fórmulas que permitan de una manera funcional poner cierto orden en ese elemento que presiona tanto, ¿no?, sobre la calidad del espacio público, sobre las emisiones, el ruido, sobre la calidad estancial de nuestras calles, etcétera, ¿no? Esperemos en breve pues, el poder desarrollar ya alguna fórmula concreta, pero ahí sí que la ciudad ha ido tomando medidas desde el punto de vista de establecer una discriminación positiva hacia la distribución a partir de vehículos ligeros, especialmente, en especial con cargo bikes y todo eso. Bueno, vamos a ver si esto prospera. Nosotros, el otro tema que teníamos, nosotros sí que es cierto, como bien dices, nosotros no tenemos este problema de la movilidad supramunicipal porque pues Vitoria-Gasteiz prácticamente es una ciudad-estado, o sea, es que es cierto, o sea, y tenemos una elevada autocontención. Creo que el 80% de la población en edad de trabaja en el mismo término municipal y básicamente en los polígonos industriales que están inscritos en la propia ciudad o en el polígono de Júndiz. Pero sí que es cierto que es en esa movilidad a los polígonos industriales donde creo que tenemos ahora el principal reto, ¿no? Porque fruto de la configuración urbana de la ciudad y de decisiones acertadas, porque bueno, creo que realmente Vitoria puede entenderse en clave de ciudad de los 15 minutos, ¿no? Ahora que se ha popularizado tanto el término, ¿no?, por las decisiones acertadas que en su momento se tomaron de cara a descentralizar servicios del día a día, a nivel educativo, a nivel asistencial, a nivel administrativo, ¿no?, con la formidable red de centros cívicos. Ahí no está el problema. Todavía queda mucho por hacer, pero bueno, vemos que la evolución del reparto modal de la ciudad así lo atestigua. O sea, tenemos una ciudad en la que prácticamente las 2/3 partes de los desplazamientos en el conjunto de la movilidad de la ciudad
se realiza por modos activos, ¿no? y en transporte público. El reto está en la movilidad a las áreas industriales, porque Vitoria es una ciudad industrial, ¿no? Aunque parezca que cada vez más es más una ciudad de servicios, es una ciudad industrial en la cual, pues desgraciadamente, todavía el 50% de los desplazamientos a las áreas industriales se sigue realizando en coche. Esos son 50.000 viajes al día con un impacto tremendo, ¿no? Afortunadamente sí, todavía un 37% de los desplazamientos a las áreas industriales se hacen a pie y en bicicleta, pero creemos que puede ser todavía muchísimo más, ¿no? Y en esa clave estamos trabajando ahora con la formulación de un programa específico para la movilidad a las áreas industriales que hemos arrancado ahora y que esperemos pues, derive en una propuesta de medidas que puedan, en cierta medida, va a ser difícil, ¿no? Porque es que es muy cómodo ir en coche a trabajar, pero decisiones que se tomaron en el pasado, creo que desafortunadas, como puede ser la propia ubicación del parque tecnológico, pues ya son muy difíciles de revertir y cada día se tienen que mover allí pues 5.000, 6.000 personas, ¿no? Lo ideal sería que a partir de la ley de movilidad sostenible, que si algún día la tenemos aprobada a nivel de Euskadi, pues que no sea el último borrador que vimos antes de que se disolviera la anterior legislatura, ¿no? Que al menos recogiera aspectos que ya estaban en aquel borrador de hace unos años y que ya tiene recogido Cataluña, como por ejemplo el análisis de la movilidad generada, ¿no? Que si alguien toma la decisión en el futuro de ubicar un nuevo parque tecnológico o un hospital o un centro comercial en las afueras de la ciudad, esté obligado a analizar cuál va a ser el impacto sobre la movilidad que va a generar esa nueva actividad y esté obligado a contrarrestarla o a asumir los costes que ésta tenga. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo, no sé, a ver el resto de los ponentes cómo ven. ¿Qué opináis? Yo, si me dejáis volver a intervenir, claro. brevemente, bueno. Es decir, yo creo que se han sacado como los dos temas ¿no? Clave, ¿no? Uno está claro que es el de la distribución urbana de última milla y en este sentido nosotros realizamos el año pasado en 300.000 uno de los primeros estudios que intentaba establecer no realmente el volumen, es decir, el volumen de esta demanda de comercio electrónico, que lo hemos visto en la pandemia, se han consolidado, ¿no? Toda una serie de hábitos de compra que hasta ahora no teníamos y que por lo tanto, ¿no? Es un tema que una vez hayamos conseguido, ¿no? Con todas estas estrategias que hemos visto no tan a largo plazo, quitar ¿no? los coches de la ciudad, tendremos los vehículos de la última milla, que además son los más contaminantes, por lo tanto, ¿no? Trabajar con una estrategia ¿no? de consolidación de las mercancías, cómo entran, ¿no? los grandes vehículos a la ciudad, cómo se hace, ¿no? Este reparto tanto de las familias, ¿no? pero también a los negocios y cómo entender esta última milla como una red de movilidad interna que nos puede ayudar a consolidar el comercio, ¿no? y por lo tanto, ¿no? esta idea del comercio de proximidad organizado versus, ¿no? las grandes empresas que son las que ahora están operando con estos sistemas, para nosotros está un poco aquí, ¿no? El reto del encaje, ¿no? Y el otro es el tema de los espacios de participación. Yo he explicado, ¿no? el proyecto de Ciutat Bella, donde tuvimos una participación difícil en un barrio con muchísima mezcla cultural, con intereses muy, muy contrapuestos, ¿no? Entonces, encontrar espacios, ¿no? Donde se pueda producir esta participación activa de todos los agentes es difícil, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros trabajamos, ¿no? para hacer una participación activa a través de lo digital, ¿no? Entonces, hace más de 2 años que tenemos en activo un proyecto donde son los ciudadanos que entrenan un algoritmo de inteligencia artificial. Voy a intentar cortarlo en 30 segundos. Pero básicamente, ¿no? nosotros a los ciudadanos les mostramos una serie de fotografías de los entornos urbanos y les preguntamos qué es para ellos la ciudad habitable, ¿no? Entonces, de la lectura de estos datos podemos hacer una traslación de lo subjetivo, ¿no? a lo objetivo, es decir, de una visión de una imagen, ¿no? a parámetros urbanísticos y también en función del género, de la edad, ¿no? vemos estos sesgos, ¿no? Para una persona mayor la accesibilidad es una cuestión clave, ¿no? Para un niño la percepción del espacio público es un tema ligado a los obstáculos, ¿no? o al poder jugar, ¿no? Y por lo tanto ser capaces de trabajar en nuevas estrategias que nos permitan hacer, ¿no? esta conversión
lo subjetivo al objetivo y de la manera más masiva posible, también pensamos que es otra línea de trabajo que valdría la pena, ¿no? Pues, poderla impulsar. Interesante, Mar. Sí, Florent. Sí, gracias. No, solamente unos comentarios sobre lo que habéis comentado. Primero, lo que comentaba Concha de los fondos europeos de recuperación, ¿no? Para seguir con esto, simplemente que tengáis en mente las fechas que se están barajando para mandar los proyectos. Eso es importante, ¿no? Si queréis ahí luego también poder pedirlos, pues que sepáis que a partir del 1 de enero los Estados miembros pueden presentar sus planes definitivos. Tienen hasta el 30 de abril para hacerlo, o sea que hay 4 meses en 2021 para hacerlo, 4 meses solamente. Luego la Comisión Europea dará su visto bueno o no a esos proyectos, porque quien decide es la Comisión Europea, pero tiene que pasar varios filtros, porque se puede imaginar que la Comisión Europea, según la legislación europea, no habla con las comunidades autónomas. Eso no existe. Habla con los Estados miembros. Y a su vez, los Estados miembros hablan con las comunidades autónomas internamente. Entonces, hay un primer diálogo entre comunidades autónomas y Estado. El Estado va a decidir cuáles son los proyectos que se mandan a la Comisión Europea y luego la Comisión Europea va a poner su filtro sobre esos proyectos. Entonces, a nivel vasco, pues lo que habría que hacer sería hablar con el gobierno vasco, porque son los encargados en la Comunidad Autónoma Vasca de ver los proyectos que ellos van a mandar luego al Estado. Y se supone que tendrían que abrir vías de participación para recibir los proyectos que podría haber a nivel más local, ¿no? Que sean empresas, que sean asociaciones y también, pues yo entiendo, de administraciones locales, ¿no? Entonces, ahí se situaría. Entonces, yo os animo a contactar ya, pero ya, el gobierno vasco para preguntarles cómo lo van a hacer y cómo van a poner en marcha estos. Porque aquí no estamos hablando de microproyectos, entiendo el concepto, pero ahí estamos hablando de macroproyectos, la verdad, porque, como os decía, 150.000 millones de euros vamos a endeudarnos hasta el 2058. Vamos, eso es para tener la idea de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, esto es la vía a seguir. Luego, lo que comentaba Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado de este concepto de terminar con el monocultivo del coche. Vamos, entonces, yo os puedo decir que en donde estamos gobernando con los verdes, por ejemplo, en toda Europa, es exactamente la línea que estamos siguiendo ahora mismo por motivos climáticos, motivos de salud y también motivos económicos. Es decir, que entendemos que el futuro, a todos los niveles de calidad de vida y calidad democrática y económica, pasa por reducir el lugar del coche en la ciudad. Pero además, decirlo con claridad. Es decir, no escondernos, sino decirlos y tenerlo como programa, de hecho, y que eso ha funcionado. Porque en Francia, por ejemplo, pues las alcaldías de Lyon, de Burdeos o de Marsella ya son de los verdes con este tipo de programa. Con lo cual, estoy de acuerdo que hay un cambio cultural muy importante y sí que la gente está contestando ahora mismo a esto. Y lo estamos viendo con claridad. Por ejemplo, ahora mismo estoy en Bruselas y Bruselas, dentro de un mes, va a pasar toda la región de Bruselas, que son 19 municipios, van a pasar a ser una zona 30 integral al 100%. Pues esto era impensable hace algunos años. Entonces, eso va a ser el caso en la capital europea. También vemos en París, por ejemplo, que se está proponiendo y se va a hacer en los próximos años reducir en 60.000 plazas de estacionamiento. Es decir, no se va a hacer más, no se van a soterrar, se van a quitar la mitad de los estacionamientos posibles para coches en París. Y también se van a montar al mismo tiempo un espacio de participación para ver cómo podemos devolver este espacio a la ciudadanía. Se van a hacer unos estados generales de la movilidad. Entonces, ¿este espacio lo recuperamos? Pues, ¿qué hacemos con él? Y luego también pues, está el caso de Madrid Central, que yo creo que también puede ser interesante para aprender también de lo que se hizo bien o que se pueda mejorar. Y porque yo veía que Gorka quería hablar de Bilbao Central también, pues mira, ahí podemos pensar... Yo creo que vamos a tener que proponer a la delegación que hagamos un vía en vez de bianual, semestral o algo así, o mensual. Sí, sin duda, porque Madrid Central, pues dar una... Madrid Central primero ha funcionado porque las últimas cifras que hemos tenido sobre el resultado a nivel ecológico de contaminación nos dice claramente que la contaminación ha bajado tanto en la zona donde se ponía en marcha como en toda la ciudad. El único problema que hemos visto realmente con Madrid Central, que de hecho puso en marcha mi compañera de ECO, ¿no? Inés Sabanes, que era concejala en ese momento en Madrid, el único problema realmente es que se ha politizado esta cuestión. Se ha politizado de tal manera que hoy en día
hoy en día es muy complicado que se ponga en marcha como lo teníamos previsto al principio, a pesar de que el PP, todo lo dicho sobre este programa, ahora mismo lo está aplicando, pero con otro nombre. Pero es una pena porque realmente yo creo que con Barcelona, las supermanzanas de Barcelona y Madrid Central que teníamos en Madrid eran los mejores ejemplos ahora mismo que se estaban dando en España. Y además es la vía europea que se está dando ahora mismo. Hay más de 250 ciudades en toda Europa que tienen bien zonas de bajas emisiones como Madrid Central, que tienen supermanzanas, que tienen zonas de áreas restringidas a los coches, que tienen peajes urbanos. Pues desde luego el futuro pasa por estos experimentos y es decir, hacerlos estructurales en general. Florent, creo que tenemos Entonces, algún problema. Perdón. Sí, se había congelado un minuto la... Sí. Bueno, vamos a ir ya poco a poco concluyendo. A mí, la verdad es que, como hemos dicho antes, me parece que nos hemos quedado todos un poco cortos. Me ha parecido muy sugerente. Yo también tenía ganas de intervenir y de alentaros un poco al debate entre vosotros en cuanto al last mile que estábamos hablando y la distribución. Me parece que tiene un impacto tremendo. Estamos viendo, de la misma forma que creo que estamos todos de acuerdo que para lograr una intermodalidad o una movilidad más sostenible tenemos que, lógicamente, tiene que pasar irremediablemente por desincentivar alguno de los modelos de transporte más contaminantes. Eso yo creo que no hay discusión porque no hay otra manera. Coincidiremos todos en que también hay un debate en cuanto al e-commerce y al comercio electrónico, en cuanto al impacto también que tienen las ciudades. Estamos viendo, y ya hablando concretamente de Bilbao, como gran metrópoli vizcaína, pues estamos viendo pues, el tremendo impacto que está teniendo en el comercio local y en el tejido urbano, bueno, etcétera. Con lo cual, bueno, pues probablemente habrá que hacer otra mesa redonda solo para hablar de esto. No sé si queréis alguno concluir rápidamente con alguna opinión muy rápida, quizá Izaskun o Juan Carlos, no sé, por haber. Yo una única cuestión. Se ha dicho en algún momento que las altas densidades no son adecuadas porque nos hemos pasado de frenada y entonces contaminamos mucho más y tienen toda una serie de conclusiones, ¿no? O consecuencias, vaya. Pero bueno, las bajas tampoco funcionan bien. En todo funciona bien el equilibrio, porque en la media densidad es donde tenemos cohesión social, nos relacionamos, nos podemos cuidar unos a otros. Bueno, simplemente eso. Muy bien. A ver, Concha o Mar, ¿queríais hablar? No. Vale. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya. Bueno, seguiríamos hablando, pero no hay sí, tiempo. no, Lo por que pasa es supuesto. que te quiero decir que es un placer, estoy realmente totalmente de acuerdo con lo que dice Izaskun sobre ese equilibrio. Me gustaría haberle preguntado a Roberto, como buen experto, cómo recuperaría o cómo encontraría el equilibrio entre ese paisaje cultural de la ría, con Floren seguir pensando para que Mar se animara a trabajar con Floren. Me refiero que yo creo que un placer, Gorka, pero tiene sus tiempos esto. Claro, bueno, la pena es que es virtual, porque si fuera presencial, pues nos iríamos a comer o algo, ¿no? Y seguiríamos probablemente Oye, yo quiero dar las gracias, enterarme solo un momento, sí. a Arantxa Luzarragara, que gracias a ella estoy aquí con vosotros. O sea que ella ha moderado espléndidamente la mesa anterior y no me ha dado tiempo a decírselo, luego se lo decís. Te está escuchando, o sea que agradecida seguro.